Esto es En torno al dinero. Como sabemos, los países que integran la OCDE, pues son países, algunos emergentes, desde luego de América Latina, y pues son zonas bastante dañadas y repercutidas por este tema de la pandemia. Y otro apunte, yo creo que muy importante para considerar en este tema, es el asunto que se trató respecto a los derechos especiales de giro, que esto Sí, lo alberga. del Fondo Monetario Internacional. Correcto, correcto. Alberga pues más de 650 mil millones de dólares que están en poder de la Reserva Nacional para que se puedan ejercer por algunos países que están precisamente en problemas financieros. Sí, pues bueno, empezando por los países desarrollados, ¿no? Claro, exactamente. Que tienen deudotas. Ahora, este asunto, perdóname mi ignorancia, mi profunda ignorancia, pero esto cómo, si Facebook está, por mencionar una, o Amazon, o YouTube, o la que se le pegue a usted la gana, está en todo el mundo, va sobre su utilidad, establecería un 15-21 y después lo distribuye en función de las suscripciones que tenga en cada uno de los países, o cómo. Fíjate que ese va a ser algo que va a impactar precisamente al consumidor final. Se prevé que esta cosa suceda una vez que se lleve a cabo la implantación de este nuevo impuesto y que desde luego las empresas trasladen este costo, vamos a llamarle así, a todos los usuarios finales. Esto va a ser algo que pues desde luego debemos esperar, porque también se prevé por otro grupo de financieros que se detengan las inversiones que muchas veces estas empresas llevan alrededor de los países o en los mismos países, valga la expresión. Finalmente, como sabemos, por ejemplo, en el caso de Irlanda que acaba de citar Miriam, pues tenemos un impuesto del 12.5%. Entonces, alrededor de que se establece Facebook, Amazon o cualquier otra empresa en este país de baja imposición, se establecen también otro tipo de empresas que auxilian a la economía del país. Recibe un beneficio indirecto este país que tiene una tasa impositiva baja. Y entonces, bueno, a mí me gustaría volver a repetir o repetir nuevamente el ejemplo que mencionaba respecto a la empresa que gana 1,000 millones de euros y tiene una sede en Francia, como estaba mencionando, y hoy en Francia los impuestos son del 32%. Entonces, imaginemos que esta misma empresa tiene su sede, como hemos mencionado, en Irlanda, donde hay una tasa impositiva del 12.5%, de tal forma que Irlanda se considera dentro de estos países de baja imposición paraísos fiscales, como también se han dejado llamar, y por consecuencia, Francia, de 320 millones de euros, pagaría en Irlanda 125 millones de euros, ¿verdad? En lugar de pagar el 32% que correspondería a Francia. ¿Sí? De tal forma que obtendría un beneficio directo de un poco más de 200, más bien de 200 millones de euros por solo tributar en un país de baja imposición. ¿Sí? Así estaría funcionando. Y desde luego el impuesto se tendría que pagar donde estén sus negocios, no solamente donde estén sus negocios, sino donde también esté ubicada la sede. ¿Sí? Lo que pasa es que la sede muchas veces buscan la sede precisamente en países donde hay una mayor flexibilidad fiscal, ¿no? Exacto, es lo que ahí se establece para, ¿no? Así como lo hacemos en México, ¿no? Y como lo hacen en todo el mundo, es una práctica común. Bueno, ¿no? Sabemos que en México existieron paraísos fiscales o de baja tributación como Panamá, bueno, no en México, muchos mexicanos llevaron a cabo establecimiento de empresas como en Panamá, y ahí también hay muy baja imposición fiscal, pero fíjate un detalle importante que también debemos conocer. En Estados Unidos, un estado, en Texas, Delaware, lleva a cabo ciertas prácticas también que benefician a las empresas y desde luego guardan como el secreto o la secrecía de las operaciones que llevan a cabo estas empresas en este territorio. Hay también operaciones de fideicomisos y otro tipo de situaciones que se manejan en este estado. Así que, pues en América Latina seguimos teniendo este tipo de paraísos fiscales. Sabemos Bahamas, uno de ellos, que también
tiene esta característica, Nassau, por ejemplo, ¿sí? Así que hay muchos países, hay una lista grande de países que son considerados de baja imposición fiscal. Estos, pues desde luego, se van a ver un tanto como afectados por esta disposición, pero también lo vemos un tanto como equitativo, Lalo. Si nos refiriéramos a términos constitucionales en el país, pues deberían pagar impuestos como los que se pagan por las empresas que prestan el servicio en territorio nacional, ¿sí? Al 30%. De tal forma que si no pagan impuestos a esta tasa empresas que prestan servicios en el país, hay una falta de equidad. No, bueno, fíjate qué bueno que lo señalas, porque ese asunto ya merecería en otra ocasión tu atención, nuestra atención, gracias a tu conocimiento, porque una tasa así mueve todas las tasas fiscales en el mundo. O sea, si tú estás tasando a Facebook con un 17, vamos a suponer que le aceptan un par de puntos más, 17%, ¿con qué cara le tasas a una empresa mexicana el 30%? Si le estás dando a la multinacional un 17%, pues ¿cómo le vas a dar un trato diferenciado a tus empresas, nada más porque no son globales? O sea, este asunto mueve todas las políticas fiscales de todo el mundo, ¿no? Exacto, y como sabemos también, hace algunas semanas la Secretaría de Hacienda dio a conocer la tasa de referencia para las empresas multinacionales o grandes, los contribuyentes mayores, para que consideren como mínimo una tasa del 4%. Y esto lo explicaba muy bien también en una entrevista que tuviste con Jaime Flores, respecto a qué es lo que hay que considerar para poder tomar en cuenta esta tasa, que diferencia también de lo que puede suceder con las empresas PYME, que sí, claro. no son precisamente todas las que dan este servicio en México, las que se puedan considerar como las grandes contribuyentes, y podrían verse afectadas por esta disposición. Entonces la Secretaría de Hacienda tendría que reconsiderar este dato también de la tasa de referencia para este tipo de empresas. Mira, seguiremos charlando con este asunto porque esto tiene muchas complicaciones y necesitamos siempre de tu conocimiento y de tu explicación sencilla para que vayamos entendiendo este asunto, que trataremos en breve, en este mismo mes, antes de que termines, estaremos nuevamente molestándote para que estés aquí con nosotros. No es ninguna molestia, Lalo, estoy a la orden. Te lo apreciamos mucho, muchas gracias por estar con nosotros en esta tu casa. Gracias, estimado Sergio. Muchas gracias. Esto es En Torno al Dinero.